La semana pasada les expliqué que nuestro nuevo héroe, Rashid Niezmetdinov, no empezó a entrenarse técnicamente hasta muy tarde, hasta los 24 años, pero su pasión por el ajedrez viene de mucho antes. A los 11 años iba un día caminando por las calles en Kazán y recogió un papel del suelo que era un artículo de periódico sobre ajedrez, y eso lo enganchó. Y además, en el Palacio de los Pioneros se dieron cuenta enseguida de que tenía un talento natural realmente grandioso. Pero de pronto lo destinaron como obrero a Odessa y eso rompió, digamos, cualquier posibilidad de entrenamiento sistemático, y por eso hasta 13 años más tarde no se convirtió en un jugador de alto nivel. Mucho después, en el año 1961, a los 49 años, propinó a Mikhail Tal, a otro gran genio, campeón del mundo, una de las mayores palizas que recibió en toda su vida. Estamos en Bakú, capital de Azerbaiyán, en el campeonato de la URSS de 1961, es decir, 2 años antes de que en esa misma ciudad naciera nada menos que Garry Kasparov. En esta partida del campeonato de la URSS, con blancas tenemos a Niezmetdinov y con negras nada menos que Mikhail Tal. Este tipo de posición, más o menos típica de la defensa siciliana, suele ser muy aguda. Las negras confían en que en un momento dado van a poder tomar en F4 para dar vida a este alfil, que puede acabar siendo realmente muy poderoso. Pero bueno, las blancas, como pueden ver, también tienen diversos motivos de ataque. Hay aquí una cierta debilidad, hay un peón retrasado en D6, etc. Aquí supongo que Niezmetdinov pensó en primer lugar en la posibilidad de retroceder con este caballo que está amenazado, pero seguramente no le gustó eso que estaba diciendo antes de que las negras puedan abrir la diagonal negra, etc. Y entonces jugó de otra manera, jugó F por E5, D por E5. Y ahora Niezmetdinov, digamos, rompe una de las reglas que en términos generales es correcta, pero las reglas estratégicas en el ajedrez tienen muchas excepciones. Esta en concreto dice que no es conveniente jugar los caballos por los rincones o por las esquinas, pero Niezmetdinov juega caballo H6 con mucho acierto, porque ve, digamos, que a través de rayos X hay una confluencia de la acción de ese caballo y de esta torre sobre el punto F7 y considera que eso, digamos, le va a ser muy rentable. Bien, Mikhail Tal contesta rápidamente con caballo E6. Una de las ideas precisamente es saltar con ese caballo a F4, rompiendo la defensa de este alfil sobre aquel caballo, y además, si las blancas toman en F4, como digo una vez más, abrirían la gran diagonal blanca para este alfil. Todo, digamos, normal hasta ahí, y ahora una jugada muy sencilla, alfil G2, para que la torre ataque al caballo. Aquí ya hay motivos tácticos muy interesantes. Voy a citarles una variante que creo que van a comprender, aunque no mueva las piezas. ¿Por qué Mikhail Tal no se mantuvo fiel a su primera idea y no jugó aquí caballo F4? Porque recuerden que el rey negro está todavía en el centro. Ese es un factor táctico capital de esta partida, porque si el rey negro estuviera ya enrocado en cualquiera de los dos lados, todas estas combinaciones que van a ver ahora no funcionarían o funcionarían mucho peor. Pero el problema de caballo F4 ahora sería alfil por F4, E por F4, E5, atacando el otro caballo. Es verdad que ahora este caballo habría quedado indefenso, entonces después de E5 seguiría alfil por H6, pero entonces E por F6 sería jaque descubierto de la dama sobre el rey, que se iría a F8, y entonces dama E7 jaque, apoyada la dama por este peón blanco que habría quedado en F6, se cambian las damas, E por F6, por E por E7 jaque, perdón, F por E7 jaque, y después alfil por B7. Este alfil de B7 habría quedado indefenso, las blancas lo ganarían, y por eso Mikhail Tal no jugó caballo F4. Jugó, digamos, la más normal, que es alfil G7. Bueno,
y todo parece bajo control desde el punto de vista de las negras. Pero aquí se despierta el volcán Niesmetdinov, que sacrifica la calidad. Ya saben ustedes que calidad es la diferencia de valor entre una torre y una pieza menor, en este caso un caballo. Torre por F6, alfil por F6 y caballo D5. Y aquí ven una vez más lo que yo les decía. Es muy importante que el rey blanco todavía, perdón, el rey negro está todavía en el centro del tablero, porque si no, si el rey estuviera ya a resguardo, las negras probablemente harían un buen negocio cambiando ese caballo de D5, tomando con el alfil de B7. Pero en este caso eso no funcionaría nada bien porque, como ven, la dama está en la misma columna que el rey y además hay motivos tácticos del tipo, después de los cambios en D5, del tipo de D6 y el alfil de G2 atacaría la torre indefensa de A8, etcétera, etcétera. Por eso, contra caballo D5, Mikhail Tal llega a la conclusión, con razón, de que su mejor jugada es dama D8, protegiendo el alfil de G7. Y entonces Niesmetdinov juega dama F2, vuelve a atacar al alfil de G7 y ahora sí, no hay nada mejor que caballo F4. Alfil por F4, E por F4 y aquí, desde un punto de vista objetivo, digamos científico, la mejor jugada de las blancas hubiera sido dama por F4, que les hubiera dado una clara ventaja, pero la partida hubiera durado seguramente mucho. Sin embargo, tenemos que agradecer a Niesmetdinov que hiciese otra jugada, porque eso es lo que convierte a esta partida en inmortal. Juega E5. Recuerden, el rey negro está en el centro, eso es un factor táctico muy importante. Y aquí tenemos que agradecer a Mikhail Tal que no viera la mejor defensa. Hubiera sido mejor alfil H4, atacando la dama, las blancas seguirían con dama D4. Es verdad que las blancas tienen compensación, tienen iniciativa, tienen ataque, pero ustedes podrán comprobar que no hay, digamos, una continuación contundente que dé ventaja ganadora a las blancas, ni nada parecido, al menos hasta donde yo sé. Sin embargo, Tal tomó aquí alfil por E5 pensando que podía defenderse bien, que no había mayores problemas, porque contra torre E1 jugó F6. Y efectivamente, aparentemente, pues las negras pueden con todo, pueden defender todo, pero aquí, insisto, el volcán de Niesmetdinov, el volcán creativo, ya está en total erupción y la partida sigue con caballo por F6 jaque, dama por F6, dama D4 atacando dos veces el alfil de E5. Entonces, bueno, hay que hacer algo contra eso, que es mover el rey F8, torre por E5. Ahora la principal amenaza, entre otras, es torre F5, como pueden ver, porque se amenazaría la dama, la torre está indefensa de H8, etc. Y también torre E8 jaque, porque la dama de F6 está indefensa. Por tanto, la mejor jugada seguramente es la que hace Tal, que es dama D8, pero entonces torre F5 jaque a pesar de todo, E por F5, dama por H8 jaque, esto ya es una ejecución, digamos, sumarísima, rey E7 y dama G7 jaque. Ahora no se puede ir a E8 porque es mate, por tanto, rey E6, G por F5 jaque, rey D6, caballo F7 jaque y ataque también a la dama. Ahora no tiene mucho sentido retroceder con el rey, porque después de caballo por D8, seguido del cambio de la captura en B7 o de F6, las blancas ganan fácilmente. Por tanto, rey C5 y ahora caballo por D8. No sirve torre por D8 por dama C7 jaque, entonces alfil por G2, pero ahora ya la ejecución final. Caballo E6 jaque,
No hay francamente mucho donde elegir. Rey de 5, dama de 4 jaque, rey C6, dama C5 jaque, rey de 7, dama C7 jaque, rey E8, F6, y aquí Mikhail Tal optó por rendirse pues con buen criterio, como ustedes pueden apreciar. No crean ustedes que esta victoria de Niezmetdinov sobre Tal fue una especie de casualidad que solo ocurrió una vez, nada de eso. Ambos se enfrentaron a lo largo de sus carreras en 4 ocasiones, Niezmetdinov ganó 3 y Tal solamente 1. Eso es realmente extraordinario y también lo es el balance de Niezmetdinov contra todos los campeones del mundo contra los que jugó. Nada menos que 6 victorias, 9 empates y 5 derrotas contra jugadores que eran campeones del mundo en ese momento o que ya lo habían sido.